Listo, ya está. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos de nuevo a una nueva sesión del Seminario Permanente de Investigación de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgo. A cargo de los PAPITS, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgo, del PAPINME, Modelos de Aula Virtual en la Sociología Contemporánea para la Innovación Docente, y del PAPIME, Repositorio Digital de Teoría Sociológica Contemporánea, y el Centro de Estudios Sociológicos. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitada a Libertad Castro Colina, que nos va a dar una interesante charla llamada Tres Perspectivas de Riesgo alrededor de los comunes, que es un tema que ahorita creo que es de absoluta relevancia justamente. Y bueno, voy a presentarles un poco a Libertad Castro y después pues ya le daré la palabra a ella para que justamente ella nos haga su presentación. Libertad Castro Colina es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Asimismo, ella cuenta con una maestría en Restauración Ecológica por el Instituto de Ecología de la UNAM y una licenciatura en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. La doctora Castro tiene un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre los impactos de la posible introducción del maíz transgénico en México y otro postdoctorado en la Universidad de Montreal en Canadá acerca de la influencia de los científicos en las políticas públicas sobre el maíz transgénico en México. En sus más de 15 años de experiencia en investigación científica en temas ambientales, la doctora Castro ha sido consultora en temas de agricultura y cambio climático. Adicionalmente, ella ha publicado en revistas internacionales de revisión por pares sobre política pública ambiental, agricultura, cambio climático y los aspectos comunitarios. También es docente en la Facultad de Química de la UNAM en la materia de Ciencia y Sociedad. Pues es un gusto, Libertad, tenerte aquí con nosotros, y pues bueno, gracias por haber aceptado. Pues ahora sí que sin más te dejo la palabra y pues para que nos hagas tu presentación estaremos muy atentos y muy interesados en escucharla. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación aquí al Seminario de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y bueno, me gustaría para comenzar en la charla, compartirles una presentación de PowerPoint para hacer un poquito más interactivo todo esto. Entonces, en este momento quisiera saber si se ve mi presentación. Ok, bueno, pues como ya saben, mi nombre es Libertad Castro Colina y agradezco nuevamente al Seminario Permanente de Estudios sobre Análisis de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgo. Hoy me gustaría hablarles sobre tres perspectivas de riesgo alrededor de los comunes y para eso elaboré esta presentación de PowerPoint. ¿Cuál es el contenido de esta presentación? Pues bueno, básicamente dividí todo en 6 partes, ¿no? La primera tiene que ver con la introducción, en la que abordo pues, ¿por qué son importantes las definiciones? ¿Cuáles son las posibilidades de definición de los comunes? Y trato de hacer una línea de tiempo para establecer desde cuándo existen los comunes en la humanidad. En la segunda parte, pues, abordo los objetivos de la presentación. Y una vez establecidos estos, pues me doy cuenta que hay que hablar sobre las perspectivas de riesgo alrededor de los comunes. Hay muchas perspectivas de riesgo alrededor de los comunes, pero yo elegí 3 porque son las que se encuentran más frecuentemente en la literatura. Eso no quiere decir que sean las únicas. La primera perspectiva es la denominada tragedia de los comunes. Hay muchos autores que trabajan con estas ideas. Sin embargo, yo me enfoqué en la de un biólogo que publica en 1968 en Science un artículo que se llama The Tragedy of Commons, la tragedia de los comunes, y él es pues Harriet Hardy, ¿no? La segunda perspectiva pues tiene que ver con las instituciones comunes. Ahí intento rescatar lo más emblemático de lo que propone la doctora Elinor Ostrom, que es politóloga y que es la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía.
Y hago énfasis de nuevo, ¿no? La doctora Ostrom no es la única que ha trabajado en el tema de las instituciones comunes, pero digamos que es una de las más sobresalientes adeptas a esta tradición. Y finalmente abordo la perspectiva de la comunalidad con Gustavo Esteva, que ayuda a sacar al mundo académico este concepto con un artículo que hace en 2014. Cabe mencionar que Harren y Ostrom pues son extranjeros, entonces voy a intentar también como mexicanizar sus perspectivas al caso de los comunes en este país, ¿no? Gustavo Esteva, él sí es mexicano y de hecho la comunalidad es un concepto que tiene que ver con indígenas, ¿no? Que son ellos mismos quienes acuñaron, es un neologismo. Finalmente, pues intento concluir algo de todo esto, ¿no? Entonces, como les dije, pasemos a la introducción. ¿Qué son los comunes? ¿Cómo se definen? Pues aquí hay varios aspectos que me gustaría tocar, ¿no? Para empezar, pues hay casi tantas definiciones de comunes como estudiosos en el tema, o sea, es decir, cada autor puede tener su propia perspectiva acerca de lo que es y de lo que no es un común. Y además esto se complica un poco más porque cada común es único. Por ejemplo, no es lo mismo una pesquería en Quintana Roo que una pesquería en Baja California. Y las dos son pesquerías y las dos podrían ser un común, pero digamos que los comunes son contexto dependientes, tanto espacial como temporalmente. Entonces, se multiplican las posibilidades para definir un común y eso pues no es trivial organizar toda esa información y tratar de sacar conclusiones al respecto. Otro punto que pues me parece muy importante mencionar es que pues una vez que se hace una definición, se generan supuestos, ¿no? O sea, las definiciones tienen detrás una teoría y unos supuestos, pero estos supuestos pueden generar contradicciones entre las concepciones de lo que es común. Y aquí es donde pues podemos tratar de entender qué es lo que es riesgoso para una definición y qué es lo que no es riesgoso para una definición y cómo se podía evitar ese riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente la definición de riesgo está intrínsecamente relacionada con la definición de comunes, perdón, está intrínsecamente relacionada con la perspectiva de riesgo. Y organizar todo esto, pues requiere de una formación multidisciplinaria, de tratar de entender varias aristas. Un poco al final de su vida, Elinor Ostrom publicó un libro que se llama Trabajando Juntos, ¿no? Y es donde ella hace el aporte de que, bueno, la multidisciplina es importante, aunque también hay que tener cuidado porque si no, podrían todos empezar a opinar sin ningún orden y eso no generaría conclusiones adecuadas, ¿no? Bueno, pero pues dejando de decir que hay muchas definiciones de los comunes, vamos a tratar de aterrizar más. Peter Linebaugh, en 2014, hace 3 propuestas sobre las definiciones de los comunes, ¿no? Y entonces dice, bueno, los comunes pueden ser comunes de la naturaleza gratuitos para todos, es decir, pase y sírvase. O sea, aquí nadie es dueño de nada, todo es gratuito y tome lo que quiera y llévese. Pero también dice Linebaugh, los comunes pueden ser comunes agrarios regulados que solo los comuneros reconocidos pueden utilizar. O sea, es decir, hay un orden, decidimos quién entra, quién puede extraer, quién puede mantener, y hay un orden y una organización. O Linebaugh dice también, no, pues en realidad el orden lo establece el gobierno y los comunes son una propiedad pública organizada por el gobierno, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo de cada una de estas posibles definiciones de los comunes. En el caso de los comunes de la naturaleza gratuitos para todos, se me ocurrió un ejemplo de un documento que en 1983 expide la FAO sobre un compromiso sobre variedades vegetales. La FAO en ese momento dice, bueno, las variedades vegetales son herencia, son patrimonio de la humanidad,
por ese motivo tienen que ser de libre acceso. Cualquiera puede obtener una variedad y utilizarla como mejor le parezca. Pero entonces empiezan a decir, bueno, pero vamos definiendo qué es una variedad vegetal, porque queda muy ambiguo qué es eso que podemos extraer, ¿no? Entonces, en el documento del 83, el compromiso de variedades vegetales, la FAO hace un listado de lo que es una variedad vegetal y dice, bueno, una variedad vegetal puede ser una semilla obtenida mediante un proceso privado, como es una compañía, o puede ser una variedad nativa obtenida mediante técnicas tradicionales de ensayo de error y de conocimiento tradicional. Pone juntas estas dos tipos de semillas y pues se arma digamos, una catástrofe, porque entonces todo esto se presta a la biopiratería, ¿no? Si cualquiera puede obtener las semillas que han costado tanto trabajo de seleccionar para estar adaptadas a un contexto ambiental y histórico-cultural en un lugar, y puede tomarlas, y igual que se toman las variedades desarrolladas por las compañías. Entonces, pues ahí tal vez los comunes gratuitos para todos, pues no son tan viables, ¿no? Porque todo el mundo extrae, pero nadie mantiene, y además se presta pues al robo de trabajos milenarios. En la segunda perspectiva, con la segunda opción de definición que establecí aquí, pues dice, no, o sea, no podemos decir que todos tienen un acceso libre. Hay reglas, ¿no? Como en el caso del ejido. En el ejido, pues hay una asamblea ejidal que discute los temas y que da resoluciones. Hay un presidente ejidal, hay una organización, hay ejidatarios que participan en la toma de decisiones activamente. Entonces, pues ya no son gratuitos, ¿no? Ya hay un límite. Ya podemos decir, bueno, ¿quiénes van a poder utilizar el común? Pues los que también se preocupen por mantenerlo, ¿no? No se trata solo y que discuta alrededor del mismo, o sea, quienes lo creen, ¿no? Que es el caso elegido en México, ¿no? Y finalmente, para pasar a la opción de la propiedad pública, la regulada por el gobierno, pues se me ocurrió el caso de las áreas naturales protegidas, ¿no? Las áreas naturales protegidas, en algunos casos, no en todos, tienen una zona de amortiguamiento, una zona núcleo, que digamos que es como la zona que no se debe tocar, ¿no? Que es la que se va a conservar la naturaleza sin el humano, ¿no? Entonces se supone que es la zona en donde las funciones y la estructura del ecosistema va a ser intocable y se va a guardar ahí. Alrededor de esta zona se establece una zona de amortiguamiento, digamos, para darle oportunidad a la zona núcleo de expandirse un poco o de evitar su degradación. Y alrededor de esta zona de amortiguamiento se pueden ya establecer asentamientos humanos y se pueden realizar actividades primarias, ¿no? Pero todo lo organiza el gobierno, digamos, ¿no? No son los propios pobladores, o sea, los propios pobladores no establecen esta caracterización del terreno de núcleo, amortiguamiento y zona de extracción. Eso son imposiciones que el gobierno aplica y que pues las personas que viven ahí deben de seguir, pero esto también tiene sus bemoles, ¿no? Porque pues las personas que viven en las zonas generalmente son las que mejor conocen el recurso. Entonces, pues es como llegarles a imponer una estructura de organización podría llevar a pensar que nosotros entendemos que ellos son miopes, que las personas que habitan en esos lugares son miopes, que no conocen su entorno después de tantos años de haber estado viviendo ahí, y que el gobierno va a venir a traerles la verdad y la manera mejor para organizarse. Entonces, desde mi perspectiva, de estas tres opciones que da Linebaugh, pues la segunda, ¿no? Es la que más se acerca a lo que yo entiendo como un común que podría ser exitoso. O sea, ni la gratuidad, ni la injerencia externa, sea gubernamental o también podría ser de otro tipo, pero externa. De otro tipo me refiero, también hay programas de desarrollo, por ejemplo, que intentan ayudar
a las comunidades que en realidad a veces generan caos y nada más un desarreglo y no ayudan a que los comunes continúen, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, esta segunda opción, en la que las reglas vienen desde la comunidad y donde se decide internamente, pues es la que más podría tener, adaptarse a estar adecuada para que se mantenga el común, ¿no? Pasando a otro aspecto importante es la edad de los comunes. O sea, ya dijimos más o menos qué opciones hay para definir a los comunes, pero también me gusta decir desde cuándo existen los comunes. Pues yo creo que los comunes existen desde que el hombre es hombre, desde la caza de los mamuts, ¿no? O sea, es imposible que un solo hombre cache un mamut, ¿no? Y aquí está la prueba de que los comunes existen desde que el hombre es hombre, la tengo en esta diapositiva, que es un mural de una cueva pintada en la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur, en México. Y se ve que es un grupo de hombres tratando de cazar. No se ve como un mamut, se ve más como un venadito aquí, pero la idea es la misma, ¿no? Se organiza la comunidad para un bien común que es, en este contexto es alimentarse. Entonces, pues la edad de los comunes podría datar, el hombre pues somos un animal que también se organiza en actos sociales, ¿no? Entonces, los comunes han existido siempre. Y aquí está la prueba, o al menos para mí esta es una prueba de que los comunes son muy antiguos. Pero hay muchos ejemplos de comunes antiguos. Por ejemplo, la domesticación del maíz data de 8,000 años. En esta foto se ve del lado izquierdo el teocintle, que es un pariente silvestre del maíz, a partir del cual se hizo una selección artificial de los campesinos, es decir, seleccionaban las mazorcas que más les convenían según el tamaño, el sabor, las propiedades para sobrevivir ante adversidades climáticas. Y todo este trabajo que va de generación en generación también es un común, porque se trata de estar haciendo pruebas de ensayo y de error, qué semilla es mejor, por qué es mejor, en dónde es mejor. O sea, el maíz en México se siembra desde el nivel del mar hasta el pico de Orizaba, que es la montaña más grande que tenemos. Entonces, está adaptado al contexto, y ese trabajo no es sencillo y requiere de mucha organización, y es un trabajo comunitario, es un común. Entonces, fíjense en esta foto, pues, del teocintle, que la verdad, pues, no se ve como muy voluptuoso ni que se pueda tener alguna propiedad para comerse. Se desarrolla a la mazorca que tenemos a la derecha, que es como las que ya conocemos actualmente, de las que consumimos a partir de la cual consumimos la tortilla que es tan emblemática en este país también. Otro común, la milpa. La milpa tiene 5,000 años según el CIMIT, ¿no? ¿Qué es la milpa? Pues es un sistema agrícola basado en policultivos. Muchos cultivos. Es digamos, lo distinto al monocultivo, ¿no? Que intenta imitar a la naturaleza. ¿En qué sentido? Esto es algo un poco ecológico, ¿no? O sea, hay plantas como el frijol y ciertas variedades de maíz que fijan el nitrógeno atmosférico porque están asociadas en sus raíces a unas bacterias, ¿no? Y el nitrógeno, pues, es un componente que es un nutriente importante para que las plantas crezcan. La calabaza, por ejemplo, pues como es rastrera, también protege de los deslaves del suelo. Los quelites, pues también algunos son altamente nutritivos, ¿no? Y algunos tienen que ver con el control de plagas también, ¿no? Entonces, este tipo de funciones que tienen un ecosistema se dan naturalmente en los bosques y en las selvas. Entonces, la milpa es tratar de hacer un sistema productivo con maíz, frijol y calabaza generalmente, y bueno, puede haber muchísimos otros cultivos, pero estos son los más constantes, y tratando de imitar cómo funciona la naturaleza en un sistema productivo. Y este trabajo tiene 5,000 años, entonces también es otro común, ¿no? A veces hacen como la broma de cuántos tipos de milpas hay. Pues hay tantas milpas como lugares donde se intenta realizar una, ¿no? De lo específicos que son, ¿no? Pero esta especificidad, pues, es trabajo.
y es trabajo de generaciones y de trabajo comunitario. Ahora pues voy a después de un poco de rodeo, pues voy a delimitar el objetivo, ¿no? El objetivo es determinar los riesgos y obstáculos de los comunes, dependiendo de las perspectivas de configuración de los mismos. Es decir, me gustaría comprender qué factores peligran a los comunes de acuerdo a cómo se les entiende. Aquí tenemos las tres perspectivas de lo que es un común, que son las que les voy a explicar a continuación, y qué es lo que sería riesgoso según estas tres perspectivas alrededor de los comunes, ¿no? O sea, a partir de una definición de común, cómo se entiende el riesgo. Cada definición tiene un supuesto teórico detrás que sustenta ciertos principios no, y eso hace que se formule el riesgo de diferente manera. Ese es el objetivo de esta presentación. Bueno, la perspectiva 1, como ya bien les había mencionado, es la tragedia de los comunes. A mí me gusta hacer un poco el ejercicio de la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, como ya les dije, pues son teorías extranjeras, entonces siempre me gusta bajar ejemplos, pues, más locales para yo también poder entender mejor cómo funciona y si es que pudiera aplicarse. ¿Qué pasaba en 1968 cuando Garrett Hardin publica la tragedia de los comunes en Science? Pues en México estábamos con el presidente Díaz Ordaz haciendo que la comunalidad universitaria expresara sus sentires y sus pensares. Entonces, mientras Hardin dice los comunes no funcionan, pues los estudiantes a quienes estaban intentando decir sí funcionan. Nosotros nos podemos organizar y sí funcionan. Entonces, ese es el contexto que, pues, es lo que pasaba al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de la línea del tiempo me parece maravilloso porque tratas de entender que, pues, a veces las cosas son, yo creo mucho en que el contexto, pues, es mucho de cada fenómeno que se da a nivel social o natural, ¿no? Pero bueno, ya les voy a hablar de lo que postula esta tragedia. Hardin da un ejemplo de una pradera. Dice, una pradera, para que haya ovejitas que salgan a pastar, vamos a una suposición, esta pradera tiene una capacidad de carga de 70 ovejas. ¿Qué es la capacidad de carga? Es lo que aguanta la pradera para que las ovejas estén pastoreando sin que la estructura y la función del ecosistema se venga abajo. O sea, es decir, para que no se degrade el ecosistema, para que los ciclos biogeoquímicos son agua, nitrógeno, carbono, y se mantengan, y la estructura del ecosistema también. ¿Cuánto puedo yo sacar a pastar, ¿no? Para que todo siga, para que sea sustentable a lo largo del tiempo? Entonces, esto lo determina un ecólogo y dice, bueno, es un ejemplo, esta pastura solo puede aguantar 70 ovejas. Y todavía se simplifica más, ¿no? Según Hardin dice, pues solo tenemos 2 pastores, o sea, está la pradera aislada con 2 pastores, ¿no? Entonces lo lógico es que para ser justos y equitativos, es que el pastor A introduzca 35 ovejas y el pastor B introduzca 35 ovejas, lo cual nos da un total de 70 ovejas, y todos contentos con una extracción sustentable del recurso pradera, ¿no? Pero Hardin dice, pues es que no sucede así. Puede haber otras opciones. Puede ser que A meta 35 y B 36. Puede ser que A meta 36 y B 35. O puede ser que los dos A y B metan 36. ¿Por qué se da esto? Porque, según Hardin, el ser humano es un ser racional que siempre busca maximizar la ganancia. Es decir, el ser humano siempre busca tener más dinero, más recursos para él, ¿no? Este supuesto se basa en una teoría que se llama la teoría de la elección racional. Entonces, ante este supuesto, pues, según ellos, lo que más le conviene a cada uno de los pastorcitos es excederse, ¿no? Y meter 36 o más ovejas, aunque se vaya al traste la pastura a largo plazo, porque inmediatamente pues va a haber más ganancias, ¿no? Porque tal vez van a poder vender mejor la carne o la piel del borrego, lo que sea, ¿no? Entonces,
esta teoría de elección racional supone que todos los individuos tienen una formación completa y que lo único que se quiere es maximizar la ganancia. O sea, no hay algo más en la mente de un individuo que maximizar la ganancia. Y como no hay nada más en la mente de un individuo que maximizar la ganancia, pues va a aparecer el free rider o el gorrón que intenta abusar, también se le dice el abusivo, y extraer más que los otros, ¿no? En un sistema de competencia. Pero bueno, este ejemplo se me hace pues muy aislado. Yo la verdad ni siquiera sé si en México hay cuántas pasturas para ovejas hay. Y pues a mí me gusta aterrizar las cosas. Entonces, la tragedia de los comunes pues no es tan simple, ¿no? Y les pongo el ejemplo de Xochimilco. En Xochimilco, según yo, bueno, al menos hay dos grandes comunes. Uno es el agua y el otro es la forma en la que se organizan los chinamperos. Las chinampas son una obra de ingeniería antigua, pero muy eficiente, ¿no? Y las chinampas en Xochimilco pueden ser de propiedad pública o de propiedad ejidal. Pero imagínense, las chinampas tienen 700 años, o sea, otro común. Las chinampas existieron 200 años antes de la llegada de los españoles. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y siguen ahí y no producen poco. O sea, los chinamperos van a la central de abastos a vender sus productos. Entonces, y además tienen una mancha urbana que los está aplastando y ellos hacen todo para mantener su forma de vida y su forma de producción. No es tan simple, no solo hay dos chinamperos, o sea, aquí también no iba a rellenar de rectángulos la diapositiva, pero es para un poco sistematizar también, ¿no? No es tan simple. Esta presión demográfica ha provocado que existan varios tipos de chinampa. Por ejemplo, la chinampa, en donde hay una agricultura sin drenaje. Sin drenaje me refiero el drenaje de las casas, ¿no? Las aguas negras. Porque este chinampero vive en el centro de Xochimilco y ahí en su chinampa únicamente exclusivamente dedicada a la agricultura. Pero hay un chinampero B que vive ahí, o sea, cultiva en su chinampa, pero también vive ahí. Y entonces, pues el agua avienta el drenaje al lago y contamina el agua de la chinampa, su agua para su agricultura y el agua de la chinampa. Imagínense la tragedia. O sea, la mancha urbana está acabando con el común, ¿no? Y las chinampas son, pues, como les dije, o sea, es una obra, es una obra de ingeniería en donde se establece un sustrato en medio de un lago, ¿no? Generalmente las chinampas son rectangulares. Y aunque también puede haber redondas, pero las más frecuentes son rectangulares. Y esto no es al azar. Este diseño permite que el agua, o sea, en el lado largo, el agua se infiltre para poder abastecer a los cultivos, ¿no? ¿Cómo se hace una chinampa? Ponen unas estacas grandes en cada uno de los vértices del rectángulo, llenan con roca basáltica, luego con lodo y con musgo y con materiales de la zona, siembran ahuejotes, que son árboles nativos que le dan la estructura, digamos, el soporte a la chinampa. Y esto ha sido eficientísimo, ¿no? Porque además, pues como todo el tiempo el agua tiene los nutrientes, pueden sembrar todo el año pueden sembrar. Entonces, es una cantidad de conocimiento y una adaptación fantástica que, pues, que se está viendo amenazada por la mancha urbana y por la necesidad de establecer viviendas ahí, ¿no? Entonces, esa es una tragedia en Xochimilco. El otro común en Xochimilco, pues tiene que ver con cómo se organizan, porque como ha sido tanta la extracción del agua, tienen que empezar a formar represas y a desviar el cauce del agua hacia un lado y hacia el otro, porque la mayoría de la parte del agua se le dan a la zona turística. Entonces, la zona chinampera siempre está sufriendo porque tengan buen nivel
para poder abastecer, porque sin agua pues no hay agricultura, ¿no? Para poder abastecer los campos agrícolas de ahí. Este segundo común, que es la organización, pues tiene mucho que ver con cómo se van a organizar para hacerle las peticiones al gobierno, porque son ellos, o sea, el gobierno les da los materiales, son ellos quienes construyen las represas, son ellos quienes deciden qué parte va a tener más agua y qué parte no. Entonces, estos son los dos comunes que existen en Xochimilco, el agua y la organización, al menos dos, ¿no? También la manera en la que se distribuyen los alimentos, cómo los venden, también podría ser un común. Entonces, como vemos, pues la tragedia de los comunes pues puede ser muy simplista y al menos a un contexto tan cercano como es Xochimilco, pues no aplica, no aplica tan directamente, ¿no? O sea, sí el común en Xochimilco se está degradando, pero no es solo porque todos busquen maximizar las ganancias, ¿no? Es más complicado. Y me gusta dar este ejemplo porque pues un poco aterriza, ¿no? A una corriente que se diseña para otros contextos, cómo puede ser aplicada aquí o no puede ser aplicada aquí, ¿no? Entonces, pues como dijimos, los supuestos de la tragedia de los comunes, pues se basan en la teoría de la elección racional, de rational choice, ¿no? Que básicamente menciona o indica que los individuos son agentes racionales que buscan maximizar su ganancia monetaria. Los aspectos culturales, de cooperación, de reciprocidad, quedan fuera. El único criterio en la toma de decisiones es ganar más, a costa de lo que sea. O sea, a costa de que funcione un año sí y al otro todo el ecosistema se venga abajo. Ese es el supuesto en el que está basada la tragedia de los comunes. Entonces, Harding dice, bueno, ¿cómo puedo evitar la tragedia de los comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a evitar el free rider, el borrón que siempre va a intentar extraer más de lo debido? Y así eliminar el riesgo del común, ¿no? Entonces, Harding dice, pues hay dos opciones, o privatizas o estatizas. Pero pues estas opciones tienen sus demonios también. Al privatizar, pues se divide el terreno en dos. Se tiene que invertir en barreras, en controles, en sanciones, para evitar el sobrepastoreo que mencionaba en su ejemplo. Pero a veces esta división puede agotar el recurso, porque no sabemos si hay flujos, a lo mejor algunos animales polinizan el pasto, o, no sé, o alguna especie, y algunos árboles crecen en algunas condiciones que la división puede afectar la manera en la que está la estructura y la función del ecosistema, ¿no? Entonces, esta división puede agotar el recurso o simplemente es imposible de dividir, como en las pesquerías. O sea, ¿cómo yo voy a dividir el mar de aquí a acá? No hay flujo y entonces solo lo que hay aquí me pertenece a mí. ¿Sabes? La privatización, la división para privatizar, pues es muy complicada y simplemente a veces no aplica. Y la otra posibilidad que Harding sugiere es estatizar, dice, pues, pero también tiene sus lados flacos, ¿no? Porque eso es como entender que solo los funcionarios son sabios en el manejo del recurso, o del común. Eso es otra discusión que veremos más adelante, ¿no? No es lo mismo un recurso que común. Y que los pobladores son ignorantes y miopes, ¿no? O sea, yo, el gobierno, voy a venir a darles la verdad, la mejor manera, porque yo conozco más y soy más experto que tú, que has vivido por milenios en este lugar, que has podido manejar esta relación con la naturaleza de manera sustentable. Entonces, estas dos opciones de privatizar o estatizar, pues, también no son una salida como totalmente viable. Entonces, el riesgo desde la perspectiva de la tragedia de los comunes es el común mismo. O sea, para Harding, no, los comunes no son una estrategia, ¿no? Viable, ¿no? O sea, los comunes pues, no deberían de existir. Y según Harding, pues el riesgo se elimina privatizando o estatizando. Pero pues ya dijimos que también esta privatización o estatización tiene sus riesgos, ¿no?
Y todas estas críticas, hay críticas a la supuesta de la tragedia de los comunes. Y mucha en parte la hace la doctora Ostrom, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las críticas a los supuestos de la tragedia de los comunes? Que pues incrementar la ganancia no es el único criterio para la toma de decisiones. Tal vez el bien común es lo que más nos conviene a todos, ¿no? Que la pradera continúe siendo funcional durante mucho tiempo es lo que más nos conviene a todos. Nos conviene más eso que ganar, pastorear una o dos ovejitas más, ¿no? Y es a lo que me refiero en el segundo punto, ¿no? La ganancia puede ser de otro tipo, como conservar la pradera para el bien común y tratar de entender que eso es lo que más nos conviene a todos. Y finalmente, pues, se propone que hay otras opciones además de privatizar y estatizar, como el mismo común, ¿no? Como el manejo comunitario. Entonces, la doctora Ostrom abre esa posibilidad, ¿no? O sea, son 3 vías: la privatización, la estatización y el manejo comunitario. Y la doctora Ostrom dice, no hay panaceas, o sea, yo no puedo venirles a decir, esta es la receta. Simplemente puedo venir a sugerir que hay al menos 3 vías para tratar de hacer un uso de la naturaleza de la cual el hombre es parte, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la perspectiva 2, a la perspectiva de las instituciones comunes, ¿no? Entonces, Elinor Ostrom, en 1990, publica El gobierno de los bienes comunes. ¿Qué pasa en México en 1990? Carlos Salinas de Gortari. 2 años después se modifica el artículo 27 de la Constitución en el 92. Entonces, este es el contexto mexicano en el que la doctora Ostrom publica por primera vez en inglés este libro. Este libro, pues, según yo, es lo que le da el premio Nobel, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de él. Y el libro está dividido en 6 partes, ¿no? Y es interesante ver cómo un premio Nobel estructura una obra, porque pues, se aprende mucho también de eso, ¿no? La primera parte es cuál es el estado del conocimiento acerca de los comunes. Ella dice, bueno, está la tragedia de los comunes, la teoría de juegos, como el dilema del prisionero, y la acción colectiva, ¿no? Eso es lo que tenemos de estudios acerca de los comunes. Ella hace una propuesta y ella dice, no, o sea, sí puede haber manejos comunitarios exitosos. Sí se pueden crear instituciones comunes que puedan llevar a cabo una buena relación entre el común y el humano, ¿no? Y de hecho da 8 principios de instituciones comunes que pueden ser la clave para que los comunes funcionen de manera comunitaria, ¿no? Después ella dice, analiza un montón de evidencia empírica en muchos países y dice, bueno, voy a dar los casos de éxito. Sí hay casos de éxito, o sea, esa suposición de que la tragedia de los comunes es universalmente aceptada es errónea. Los comunes sí pueden ser exitosos. Y da sus ejemplos. También después, en el cuarto apartado, dice, hay casos de cambio institucional. Hay casos en donde los comunes se están adaptando porque de alguna manera no funcionan, porque algo pasó en su entorno o en su contexto, y se adaptan y se modifican para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y también lo aceptan en su quinto apartado, también hay fracasos, o sea, por eso dicen, no hay panaceas. O sea, también a veces, pues, los comunes sí no funcionan y, pues, no podemos mentir al respecto, ¿no? Finalmente, ella cierra con una evaluación institucional y concluye, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a evaluar las instituciones para saber si son exitosas o no? Entonces, según en su propuesta del gobierno de los bienes comunes,
la doctora Ostrom dice, bueno, la confianza, la reciprocidad y la reputación son elementos que deben incorporarse en los modelos. O sea, no solo se vamos a maximizar la ganancia. Estos tres elementos también son importantes en la toma de decisiones. También ella indica, el hecho de que los modelos se satisfacen de manera universal es una inferencia empíricamente incorrecta. O sea, no hay un modelo que pueda aplicarse siempre en todos los casos, en todos los contextos. Y la evidencia empírica lo demuestra. Dice, hay una solución alternativa a la privatización y a la estatización, el manejo comunitario. Y los locales tienen una experiencia empírica para diseñar las reglas, o sea, ella también se da cuenta que cuando son los propios locales los que diseñan sus reglas, la probabilidad de éxito es mayor. Y también finalmente indica en su propuesta que algunos individuos se autoorganizan para gobernar y administrar sus recursos de uso común y otros no. O sea, que lo que les decía, a veces son éxitos y a veces son fracasos. Punto que maneja esta teoría, que para mí es un poco desafortunado, tiene que ver con cómo define al común, ¿no? Y solo lo define dentro de este esquema a partir de dos perspectivas, la exclusión y la rivalidad. Entonces, dice, no, bueno, si puedo excluir a que alguien acceda al común de manera fácil o difícil, y también conjuntamos eso con el hecho de la rivalidad tiene que ver cuando yo extraigo una unidad de recurso, ya nadie más la puede volver a utilizar, porque si yo pesco un pescado, pues ese pescado yo lo voy a vender, pero ya no lo va a poder vender otro pescador, ¿no? O sea, hay una rivalidad alta. Bajo estos dos conceptos es que se define el común, lo cual, pues, desde mi perspectiva, pues, es un poco simplista también, ¿no? O sea, es un lado que yo creo que hay que perfeccionar por parte de esta teoría de las instituciones, ¿no? ¿Y cuáles son los principios de diseño? Pasando un poco a lo que a las virtudes de la propuesta de Ostrom. ¿Cuáles son los principios de diseño que tienen las instituciones comunes? Entonces, dice Ostrom, hay 8 principios. El primero son los límites claramente definidos. Aquí se refiere a 2 tipos de límites. Los límites de quién puede entrar a la comunidad, es decir, como en el caso elegido, ¿quién va a ser ejidatario? O sea, no cualquiera va a ser ejidatario. Va a haber un límite en las personas que puedan entrar a decidir a la asamblea y a sembrar su parcela. O sea, va a haber, hay un límite con respecto a quién puede entrar y quién no. Pero también hay un límite en el uso del recurso, lo que les decía de la capacidad de carga, ¿no? Entonces, si la comunidad tiene claro estos límites, o sea, si se delimitó quién es comunero y quién no, y si la comunidad tiene claro hasta dónde se puede extraer de la naturaleza el recurso, pues eso va a ser ventajoso para la organización de los comunes. El segundo principio tiene que ver con la coherencia entre las reglas de apropiación y provisión, es decir, no solo se trata de extraer el recurso y no hacer reglas de provisión que tiene que ver con mantener el recurso, ¿no? Por ejemplo, tomemos un sistema de irrigación, como en Xochimilco, ¿no? Pues sí, no se vale que yo siempre esté en el lado donde haya más agua, si nunca me voy a poner a hacer diques o represas, ¿no? O sea, así como extraigo, así ayudo, es como el tequio, ¿no? Al trabajo comunitario. O sea, siempre se van a tener que estar haciendo represas, se van a tener que estar manteniendo los canales cuando se inunda o cuando se seca. Entonces, no solo voy a extraer, sino también voy a mantener. Y esas reglas tienen que estar muy claras. El tercer principio tiene que ver con los arreglos de elección colectiva diseñados por los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la elección colectiva tiene que ver con, yo diseño mis propias reglas. Bueno, la elección colectiva tiene que ver con las reglas, pero según la doctora Ostrom dice, no, pues, una regla externa, una regla impuesta,
no funcionan. Tienen que estar diseñadas por los usuarios. Y es la manera en la que se puede dar mayores probabilidades de éxito para el común. También debe de haber mecanismos de supervisión para evitar el free rider o el borrón, ¿no? O el abusivo. Las sanciones deben de ser graduadas, es decir, dependiendo del delito, digamos, pues es que sea la pena, ¿no? Eso también tiene que ser diseñado por la comunidad, ¿no? Igual que la manera en la que se van a supervisar las acciones. Tiene que haber mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? O sea, nada es tan tranquilo todo el tiempo, entonces esta misma organización debe tener maneras de decir, vamos a debatir acerca de qué es lo que más nos conviene a todos. Debe de haber un reconocimiento mínimo de derechos de organización, como pues la ley agraria reconoce la asamblea ejidal como el órgano máximo de toma de decisiones en el ejido, ¿no? O sea, ahí el gobierno está reconociendo que pues los ejidatarios son los que mandan su ejido. Y las entidades de sanidad tienen que ver con que la toma de decisiones se da de lo más pequeño a lo más grande. Otra vez volviendo al ejemplo del campo, pues se da en la familia, en la comunidad, en la asamblea ejidal, en el poblado, en los poblados vecinos, en la liga agraria, en los estados, y así va yéndose de lo más, digamos, de lo más local a lo más externo. Bueno, otra vez para intentar bajar esta teoría extranjera a algo nacional, pues me gustaría presentarles rápidamente un breve extracto de un artículo que hice que se llama Biodiversidad de semillas comunes e inseparables de su comunalidad, que publiqué en la Revista Mexicana de Sociología en el 2022. El objetivo de este artículo era decir, bueno, hay semillas comunes en este país, o sea, como pues, si el maíz tiene 8,000 años de selección, pues las semillas son un común, ¿no? Y entonces dije, bueno, si las semillas llevan 8,000 años funcionando, ¿qué es lo que las está peligrando ahora? Entonces dije, hay contextos locales, la milpa y el ejido, que fortalecen el desarrollo de las semillas comunes. Pero hay contextos no locales, como la ciencia y la legislación, que no están fortaleciendo, que podrían no estar fortaleciendo el común. Entonces, con respecto a la ciencia, digo, pues hay dos tipos de ciencia, ¿no? La ciencia afiliada a la Revolución Verde, que no voy a ahondar más, pero pues no fortalece el sistema de intercambio ni de ciencia local que ha provocado que seamos el centro de origen y diversificación de muchas semillas, no solo del maíz, de interés agrícola, y otra ciencia que no está asociada a la Revolución Verde, que es más amigable, que es más compatible, que intenta reforzar todo este conocimiento local para potencializarlo y hacerlo pues más eficiente. Con respecto a las leyes, pues aquí tengo un cuadro que trata de resumir, pues yo escogí 4 leyes, ¿no? Porque me parecen las que tienen más que ver con las semillas en este país. La ley agraria, la ley federal de variedades vegetales, la ley federal de producción, certificación y comercio de semillas, y la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo. Intenté analizarlas y dije, bueno, como estas leyes refuerzan o minimizan el común de las semillas, las semillas comunes del país. Entonces me basé en los principios de Ostrom y dije, bueno, ¿qué principios de Ostrom fortalecen y cuáles no? Con respecto a la ley agraria, dije, bueno, pues la ley agraria reconoce la libre determinación ejidal. Da una libertad para organizarse, pero no habla de financiamiento, ¿no? O sea, no dice cómo van a subsidiar la pequeña propiedad. Y en las políticas públicas de financiamiento del campo, pues, sobre todo en años anteriores,
pues no se subsidiaba al campesino con pocas hectáreas, ¿no? Sino que más bien los subsidios iban a campesinos, bueno, a productores grandes, ¿no? De nada sirve que por un lado les den la oportunidad y el reconocimiento de su propia determinación y de la libertad en la toma de decisiones, y por otro lado subsidien al productor de monocultivos, ¿no? Entonces ahí pues está un poco mermando al común. Con respecto a la Ley Federal de Variedades Vegetales, pues esta ley insta a un comité calificador de variedades vegetales y campesinos. O sea, hay un comité calificador que incluye una serie de actores y en ningún momento hay un campesino, ¿no? Y para que se otorguen estos certificados de variedad vegetal, pues se insta a características como que tienen que ser estables y homogéneas las variedades. Esto atenta contra la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la biodiversidad, pues es un seguro ecológico. Si nosotros tenemos en una milpa o en un sembradío una variedad de maíz que es resistente a los vientos porque es chaparrita, o tenemos una variedad de maíz que es resistente a las inundaciones, cuando venga un huracán, y otras que no, ¿no? Cuando venga un huracán que inunde y de esas ráfagas de viento, si todas las variedades son iguales y no son resistentes, todo el cultivo, o sea, va a desaparecer el cultivo y las variedades. Pero si tenemos esta diversidad, en las que algunas resisten ciertas adversidades y otras no, pues va a haber una selección por parte del medio. Y entonces, esta selección de las mejores semillas tiene que ver con la heterogeneidad, con las mutaciones que hay en las diferentes variedades. Entonces, pugnar por lo homogéneo, pues es pugnar contra la biodiversidad, ¿no? Porque no se puede seleccionar lo que mejor se adapta al ambiente. Y eso es lo que insta esta Ley Federal de Variedades Vegetales. Eso tiene que ver con los límites del recurso, ¿no? Por su parte, la Ley Federal de Producción, de Certificación y Comercio de Semillas, pues instaura un fondo de apoyos e incentivos con cooperantes que podrían tener conflicto de interés, o sea, léase con compañías transnacionales productoras de semillas. Se creó un fondo para que se produzcan semillas, pero pues puede estar financiado por Monsanto, ¿no? Imagínense eso en una comunidad. Y además propone que se haga un catálogo sin protección legal, o sea, que digan, vénganos a informar de todas las variedades que tienen, de todas las características que tienen, pero pues, ¿esto de quién es? Pues quién sabe, ¿no? Eso se presta a la biopiratería, o sea, el catálogo no dice, esto pertenece a la comunidad fulanita de tal y se desarrolla en tal y tal lugar, ¿no? O sea, entonces, pues, genera ahí, pues también ese vacío legal podría generar, pues, muchos conflictos. Y se establece un sistema nacional de semillas ex situ, ¿no? Finalmente, las semillas deben de conservarse tanto en bancos de semillas, pero también en la milpa, en los lugares donde están siendo seleccionadas, porque ahí es el lugar donde, es el laboratorio, digamos, ¿no? Donde se está seleccionando lo que mejor se adapta al contexto específico de cada comunidad o de cada localidad. Finalmente, la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, pues es la más amable y la que más concuerda con la biodiversidad de según esta ley, se instaura un Consejo Nacional de Maíz Nativo que gestionará bancos comunitarios de maíz nativos, que esperemos no pierdan lo comunitario, es decir, o sea, van a ser bancos de semillas de maíz nativo comunitarias que manejen las comunidades y que no se preste la piratería para que nada más te extraigan el conocimiento y la variedad, después la vendan y hagan lo que quieran con ella. Entonces, esto es un poco, pues, como yo intenté bajar los principios de Ostrom a la realidad de las semillas en México. Y según esta perspectiva de las instituciones comunes, pues el riesgo está en que las instituciones no se organicen de manera adecuada y fallen. Y para evitar riesgos deben de intentar cumplirse los principios de diseño que él y nos propone. La doctora Ostrom no dice que dice que los comunes
pueden ser una estrategia viable, pero deben de cumplir ciertos supuestos para que no lleguemos al fracaso, ¿no? Pero que sí son una opción. Ahora pasemos a la tercera perspectiva, la de comunalidad, ¿no? Gustavo Esteva, en el 2004, hace un artículo sobre los comunes, 2014, perdón, en 2014. Gustavo Esteva, pues en 2014 estaba Enrique Peña Nieto, aquí con nosotros, como presidente, y mientras eso sucedía, Gustavo Esteva, que ya falleció, dice, los comunes no son un recurso, no son una propiedad, tampoco. Son una relación, una manera compartida de entender la realidad. Entonces, pues esta es la tercera vía que dice que un poco contrasta con Elinor Ostrom, porque pues para Elinor Ostrom sí son recursos, los comunes sí son recursos, ¿no? O sea, ella en inglés, en su libro dice, menciona common pool resources, ¿no? Entonces, para ella sí es un recurso más que una relación, y yo creo que esta combinación entre la perspectiva, pero a mí me parece muy valiosa los principios de diseño de la autora Ostrom, entonces yo creo que a mí me gustaría una combinación entre ciertas nociones de Gustavo Esteva y de esta perspectiva con los 8 principios que señala la autora Ostrom. Pero siguiendo con esta perspectiva de la comunalidad, pues también se me ocurrió que Jason Moore, que es un investigador que hace una crítica al antropoceno, en un artículo, propone 4 disyuntivas que desde mi perspectiva pueden aplicarse a los comunes. Él no habla de comunes en este artículo donde propone estas 4 disyuntivas, pero yo digo que estas 4 disyuntivas pueden ser muy aplicables a los comunes. ¿Por qué? Pues porque los comunes no son cosas, son relaciones. Los comunes no ven por separada a la naturaleza y a la sociedad, sino que los comunes entienden a la sociedad en la naturaleza. Por otro lado, pues los comunes no intentan controlar y dominar a la naturaleza, ¿no? Los comunes intentan realizar un arreglo para evitar la devastación de la naturaleza de la que forman parte. Y finalmente, pues los comunes son más espirituales que visuales. Son más una manera colectiva de pensar y de ver que un paisaje bonito. O sea, no es que no incluyan un paisaje bonito, sino que son más espirituales que visuales. Entonces, me parece que esto va súper ad hoc a lo que Gustavo Esteva menciona en su perspectiva de los comunes, ¿no? Y bueno, vamos a definir comunalidad, ¿no? El término comunalidad es un neologismo acuñado por líderes indígenas oaxaqueños. Su definición tiene que ver con compartir con los demás las perspectivas de ser, ver y pensar. Además, la comunalidad se relaciona con la construcción de un activo en nosotros. O sea, como hacer de toda la comunidad una voz unísona, pero a la vez una voz debatida, una voz consensuada, una voz que se ha adaptado a contextos locales. Entonces, Bollier, que es otro autor que tiene que ver con esta perspectiva muy asociada a la comunalidad, indica que pues los comunes son un verbo, ¿no? Son acción. También menciona que pues no hay una separación entre la producción y la gobernanza, ¿no? O sea, quien produce también decide cómo se van a organizar las cosas. Esto va muy de la mano con el principio número 2 de Ostrom, de las reglas de provisión y de apropiación, ¿no? O sea, quien produce también mantiene con las reglas de elección colectiva, ¿no? O sea, quien produce decide también. De este modo, la producción y la gobernanza son parte de un mismo proceso en el que todos los comuneros pueden participar. Aquí hay una coincidencia con Ostrom, ¿no? Con los 7 principios.
Hay partes en las que esta perspectiva definitivamente no se enlaza con las instituciones, y hay partes que sí podrían ser como compatibles, ¿no? Entonces, también algo que puede ser compatible es que, según esta perspectiva, no existe una fórmula o un programa único para crear o conservar los comunes. La comunidad puede estar en desacuerdo internamente, lo que crea debates acerca de lo que funciona y de lo que es mejor para los comunes, ¿no? Entonces, pues es lo que dice el autor Ostrom, no hay panacea, no hay una receta única, y las reglas de elección colectiva pues se deciden entre la comunidad, ¿no? O sea, llegar a imponer reglas no es una vía adecuada para el mantenimiento de los comunes. Y entonces, según esta comunalidad, esta perspectiva de la comunalidad, el riesgo está en cosificar a los comunes y en evitar el diálogo. Y el riesgo se evita debatiendo y generando relaciones. Finalmente, ya para concluir, pues me gustaría recapitular y, bueno, mencionarles que según la perspectiva 1, la de la tragedia de los comunes, pues el riesgo son los comunes mismos. Y para evitar el riesgo se debe de privatizar o estatizar. Para la perspectiva 2, que tiene que ver con las instituciones comunes, pues el riesgo está en la falla institucional, que no se logren coordinar las instituciones, ¿no? Pero tal vez se puede evitar el riesgo cubriendo los principios de diseño que la doctora Ostrom propone. Y para la perspectiva 3, la asociada al concepto de comunalidad, pues el riesgo está en cosificar a los comunes. Y para evitar el riesgo, pues se deben de crear relaciones entre los humanos y entre la naturaleza, y entender que los humanos forman parte de esta naturaleza y no son de supremo y aislado. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias y pues quedamos abiertos a preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, pues a charlar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Libertad, muchas gracias. Es muy interesante lo que nos has presentado, las diferentes perspectivas acerca de los comunes. Pues creo que tenemos bastante tiempo para poder justamente platicar. Ya tenemos una mano levantada de la doctora Eurídice Sosa, entonces le voy a dar la palabra para que para platicar un poquito, ¿sí? Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Ay, gracias por el panorama que nos presentaste. Y yo te quisiera hacer una pregunta a partir de experiencias aquí en México. Efectivamente, de acuerdo al segundo enfoque de riesgo, estuvimos trabajando hace 10 años en comunidades de la montaña de Guerrero, y lo que avanzamos es en el reconocimiento de conocimientos tradicionales y en la escritura dentro de sus propias actas de asamblea de identificación de dichos conocimientos y de su valoración. Esto, bueno, no tiene ningún efecto legal, sino es un ejercicio más de autorreconocimiento. El año pasado tuve la oportunidad de estar trabajando en la zona Mije, y nos preguntábamos sobre esta experiencia de los protocolos comunitarios. Y nuevamente, bueno, nos decían, pues sí, puede ser muy interesante, podemos hacer los protocolos comunitarios, pero es una cosa innecesaria, porque en realidad la manera de regular digamos, la producción de contenidos comunitarios, la producción de conocimiento tradicional, son mediante las prácticas, o se veían como innecesario, además de las prácticas, establecer de una manera escrita, digamos, no solo la identificación de los conocimientos tradicionales, sino por el otro lado, una cierta mecánica de su preservación. Y luego he estado trabajando los últimos 3 años con comunidades chinamperas. Ahorita estamos produciendo un texto para escuelas públicas, justamente para la revaloración de la cultura chinampera, y coincide con lo que me planteaban en las comunidades mijes, los chinamperos. O sea,
Yo les planteé varias veces porque hicimos una sistematización de todo el calendario agrícola, bueno, la importancia de la escritura, de la preservación, y me decían un poco lo mismo, ¿no? En realidad, pues estas prácticas milenarias están asentadas en prácticas. Y es un poco desde la lógica de, pues más occidental, esta insistencia en el paso a la escritura, a la formalización y demás. Ellos ahorita lo que están muy interesados es en que nuevos elementos, pues de nuevas generaciones, incluso de las propias generaciones más adultas, pues entren en una defensa más activa de la cultura chinampera, que haya una sensibilidad para ello. Ahorita está del total de lo que tiene censado la UAM Xochimilco de Chinampas, digamos, estamos en un momento crucial. 50% se ocupan como tal y 50% tienen otros usos, desde campo de fútbol, vivienda. O sea, es un momento en que si no se resensibiliza la importancia, pues va a entrar ya en franca minoría en términos de la tierra. Bueno, en estos ejemplos siempre me ha llamado mucho la atención que la insistencia de parte de proyectos de investigación, de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales, es que se transite estas prácticas a una formalización para asegurar su defensa. ¿Qué opinión le merece este tránsito con lo que estoy relatando? La dificultad de los propios actores, o sea, que consideran que no es ni necesario ni importante, y sí, la clave de la preservación, como ha sido en todos estos siglos, pues son más bien la realización de prácticas. ¿Cómo ver esto frente a los riesgos de, pues sí, de la desaparición o la depredación por otras formas, ¿no? Gracias. Voy a tratar de un poco platicar acerca de estos puntos que me comenta la doctora Eurídice. Pues mire, yo pienso que la posibilidad de escribir o de hacer formal todo este conocimiento tradicional tiene ventajas y tiene desventajas. La desventaja es que una vez que uno formaliza cierto conocimiento, ciertas prácticas, que se presta a la piratería, ¿no? A que no se reconozca la labor de las comunidades. Un poco el caso de lo que sucedió con el barbasco que genera la píldora anticonceptiva en Chiapas, ¿no? Que finalmente pues son las compañías quienes se quedan con toda la ganancia. Y por otro lado, pues es que cuando uno escribe, un poco hace que el dinamismo de estas prácticas pues se vea amenazado, ¿no? Entonces, esos son los dos riesgos que creo que tiene que ver, ¿no? O sea, uno es la piratería y el otro tiene que ver con que, pues como son dinámicos, al escribirlo solo le estamos tomando una foto y no estamos permitiendo que se adapten a las nuevas circunstancias y contextos. Entonces, pero por otro lado, pues también hacerlo formal, pues puede ayudar a que no desaparezca, ¿no? Yo creo que ahí debe de haber un equilibrio en el que se tome con cuidado la escritura de las prácticas, sí con el consentimiento de la comunidad, ¿no? O sea, tratar de explicar a la comunidad si es que ella acepta, como estamos tomándole una foto a lo que ustedes hacen hoy, que es para protegerlos, o sea, siempre con un poco de legalidad por detrás, ¿no? Decir, esto es de ellos, si hay beneficios, se van a compartir los beneficios porque ustedes lo crearon y es su contexto. Y también un poco con su anuencia, o sea, si ellos dicen que no, pues no, es su comunidad, ¿no? Porque pues eso también es un riesgo contra la desaparición, ¿no? Es como una intromisión que pues podría costar caro, sobre todo en las relaciones con la comunidad, ¿no?
Entonces, eso creo que pueden ser las ventajas y las desventajas de escribir las prácticas de los conocimientos tradicionales, ¿no? Las desventajas serían la piratería y tomar una foto a algo que es dinámico, que cambia con el tiempo, pero la ventaja sería que, pues, si hay una protección legal, se podría quedar por sentado que ellos son parte, o sea, son las personas, son quienes desarrollaron toda ese conocimiento y esa sabiduría, ¿no? Entonces, así es como yo lo entendería. Muchísimas gracias. Bueno, todo lo que se está publicando sí es con consenso de las comunidades. Construimos 9 monografías de la montaña y fueron sancionadas por sus autoridades comunitarias. Igual ahora con lo que estamos haciendo con los chinamperos, pero sí me llama mucho la atención cómo insisten en no pasar a los protocolos comunitarios. Y bueno, quizás ahí hay que seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, gracias, doctora, y gracias, Libertad. ¿Alguien más que quiera, Elena puso aquí en un comentario, considerar para protección protocolo de Nagoya, Semarnat, Adelita, San Vicente. No sé si, Elena, si quiera comentar algo, Ay, entonces que estoy de cabeza y no lo he configurado. No pasa nada, nos volteamos. Bueno, toda la protección de los saberes y materiales biológicos está cubiertos por el protocolo de Nagoya, que no está implementado. Y Semarnat está hecho una bola porque la persona que sabía más de eso y estaba tratando de implementarlo falleció. Pero bueno, ahorita está Adelita San Vicente, que se supone que está así como muy del lado del maíz y la protección del maíz. Creo que son un poco ineficientes, pero a lo mejor por ahí se puede ir, como para exigir o pedir que se haga algo la Semarnat, para registrar, pues lo que se pueda registrar, o sea, lo que están escribiendo quede protegido en algún lado a través de la Semarnat. Este protocolo lo que pretende es que en caso de que haya una utilización, comercialización de alguna cosa, se dé a las comunidades a las que pertenece y desarrollaron ese saber de parte de los beneficios. Además, también, bueno, no hay que olvidar que a veces instituciones, por ejemplo, como el CIMIT, hacen colectas de semillas de diferentes regiones o ¿cómo se llama? El INIFAP, ¿no? Y guardan semillas que luego transforman y le dan a Monsanto, ¿no? Y ahí no se sabe dónde quedó la bolita porque no los registran ellos. Pero creo que puede ayudar esto, acercarse un poco a la Semarnat y decirle, bueno, tenemos esto y más que publicarlo, bueno, además de publicarlo, sería como exigir a la Semarnat que tome un registro de esto para que eventualmente se pueda acudir a él y darle cierta protección a las comunidades. Las personas, esto es muy cambiante, ¿no? Y de hecho es así como medio misterioso la política, porque depende, qué bonito que hiciste esta cronología con los presidentes, pero bueno, pues son modas, pero hay tendencias internacionales y las cosas que no se definen, pues tienen que ver más con tendencias internacionales y las compañías pues están como definiendo para dónde vamos. Pero bueno, por algún lado hay que empezar y hay que hacer y hay que aprovechar las personas que están en algunos momentos ahí para tratar de proteger esto, que finalmente pues es de la nación y que es proteger a esas comunidades. No solamente la publicación o convencerlos, sino pues usar de alguna manera las herramientas que se supone que se deben generar, ¿no? En el país. Pues échale un ojito a eso y traten de platicar con Adelita. Ella fue la que sacó mucho de la campaña de sin maíz no hay país. Y aunque hable mucho y su cabecita está medio así rara, no sé cómo funciona la verdad. Pero bueno, pues se supone que algo se puede hacer por ahí, aprovechando el momento que están ahí ellos. Gracias. Sí, lo que yo he sabido del protocolo de Nagoya es que, pues en México no está instaurado
como una manera estandarizada de establecer los protocolos comunitarios, ¿no? Que no de una manera en la que verdaderamente por el momento se asegure que se van a compartir los beneficios de las comunidades, ¿no? Que sí las comunidades pueden decir, este es mi protocolo, yo más manejo las cosas así, pero que en el fondo pues no hay ninguna certeza para ellas. Sí, bueno, es como digo, o sea, esto se ratificó hace algunos años y no se ha definido bien. Lo único es como que se definió que la autoridad a cargo iba a ser Semarnat, pero las personas que están ahí están muy desorganizadas y no lo han definido, pero digamos que son las que lo deben de hacer. Entonces, pues acercarse no se pierde nada, ¿no? O sea, no tanto como decir, mira, esta comunidad tal, sino, oye, estamos interesados en saber cómo se haría esto, pues para que se vayan definiendo por lo menos los mecanismos, porque como el protocolo es vinculante, pues es la única manera internacional que se tiene, porque no es una cosa de ley nacional, que es un lío, pero sí está como más por Naciones Unidas y que otros países están metidos ahí, ¿no? Países como Noruega o Dinamarca, europeos, en los que pues sí están, o Reino Unido incluso. Nosotros hemos tenido colaboraciones con Reino Unido y ellos nos han pedido hacer como el registro de las especies con las que se trabajan a través del protocolo, porque ellos lo hacen en Reino Unido. Sí, como que allá sí les exigen que para que lleven maíz o soya esté registrado en México y ellos acuden a la instancia correspondiente en Reino Unido. Entonces sí es una cosa que yo creo que vale la pena explorar, porque no está sujeta a cambios sexenales en México, sino que tiene que ver con una cosa institucional. Y lo que yo digo es aprovechar el momento, si no saben qué hacer, pero si uno hace presión y decir, queremos que hagan, ¿y cómo le hacemos? Pues se obliga a que estas instituciones vayan dejando algo ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. Estoy viendo acá en el Facebook, no hay preguntas ni mucho menos, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar, bueno, algo, sí, porque me parece, a mí me parece muy interesante la perspectiva de los comunes, justamente, y esta defensa de la comunalidad. De hecho, esta idea de la comunalidad me gusta bastante, porque coincide con la crítica, por ejemplo, que se hace a la teoría de la justicia de John Rawls, por ejemplo, desde la perspectiva de Iris Marion Young, o en el sentido de que la teoría de las justicias liberales generalmente ven las cuestiones como una redistribución de recursos, ¿no? Y lo que dice Iris Marion Young, que lo que se tiene que cuestionar justamente son la manera en que las relaciones establecen dinámicas de opresión o de dominación justamente estructural, y pues por eso me parece interesante, porque pues, incluso la teoría de la justicia, por ejemplo, de John Rawls, establece que la justicia se establece incluso redistribuyendo cargos, puestos y derechos. Yo me pregunto cómo se le hace para redistribuir un derecho que no es un recurso, pero justo por eso Iris Marion Young pone ese tipo de cosas. Los derechos no son recursos, los derechos son relaciones. Entonces, justo por eso me parece muy interesante esta perspectiva de la comunalidad que nos planteas, y pues sí, yo la había escuchado en algún otro momento, corrígeme si me equivoco. De hecho, creo que la leí en el mismo Esteves, pero fue hace muchos años, y yo había entendido que también estas relaciones que se establecen, no solo se establecen entre las personas, sino también entre las personas y el medio, ¿no?
porque yo lo había pensado en este sentido de que de repente dices, bueno, pues llega la minera y te dice, oye, pues mira, te voy a desplazar tu comunidad 10 kilómetros. La comunidad es la misma, o sea, no vamos a hacerle nada, ¿no? Pero justo lo que se defendía era que, pues, desplazar la comunidad de la tierra en donde trabaja justamente desarticula a la comunidad, ¿no? Entonces también es las relaciones socioecológicas, por así decirlo, ¿no? No sé si eso estará correcto. Y la otra, bueno, eso pues más bien para preguntarte tu opinión acerca de esto que te estoy comentando. Y la otra, bueno, es que me parece que con esta cuestión de la tragedia de los comunes, que ha sido bastante común, valga la redundancia, en las políticas desde al menos este informe de Crisis of Democracy en 1973, donde se dice que justamente la democracia no funciona porque está resultando muy caro otorgarle derechos a las diferentes personas, entonces hay que pensar en privatizar los diferentes servicios, universidades, etcétera, etcétera. Justamente me parece bastante interesante. Eso es por un lado, justamente tal vez para determinadas políticas, pero por otro lado, tenemos la perspectiva, por ejemplo, de lo que ocurrió en Río, donde de repente se considera a determinados países como incapaces de hacerse cargo de la protección de su propio medio ambiente, y entonces se considera que sus recursos deben ser considerados como comunes justamente para garantizar su protección, ¿no? Entiéndase explotación, pero bueno, justamente me parece muy interesante cómo se puede manejar de las dos formas, y por los mismos agentes, ¿no? Que la misma dinámica, la misma idea de conservar los comunes de los países, vamos a ponerle subdesarrollados, por así decirlo. Nunca me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, yo pensando en cómo lo pensarían, que el considerar los recursos de los países subdesarrollados como comunes es una manera de garantizar su apropiación por parte de los países ricos, por así decirlo. No sé qué opinas al respecto. Sí. A ver, el primer punto, sí, con este caso de la minera es muy emblemático, porque justo esta perspectiva de la comunalidad, pues, como ya bien mencioné, o sea, no ve al ser humano como una especie aparte, que omnipresente y que puede hacer injerencia en todos los aspectos del globo terráqueo, ¿no? Sino que el hombre es parte de la naturaleza. Entonces, esta idea de querer desplazar 10 kilómetros o cualquier distancia porque se va a establecer una minera, pues es pensar que no somos parte de la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros estamos en un lugar haciendo una función y somos parte de la estructura de la naturaleza, no somos un ente separado. Y hay una relación en la naturaleza que ha costado mucho tiempo construir y conservar, que no se puede cambiar así de fácil, ¿no? Entonces, este ejemplo de la minera sí tiene que ver con que, pues, no es tan fácil sustituir esta relación entre el hombre y la naturaleza, y que el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? Con respecto a esto de los recursos de los países en vías de desarrollo, por ahí escuché que decían que el Amazonas nos pertenecía a todos los humanos, ¿no? Pues eso es un poco extraño, ¿no? Porque para mí el Amazonas le pertenece a las comunidades amazónicas. O sea, son ellos o sea, yo jamás he estado en el Amazonas, ¿yo por qué voy a tener, ni aunque hubiera estado, pues, ¿no? Yo tengo un contexto totalmente determinado, o sea, externo. ¿Por qué voy a llegar a poder opinar acerca de es como si quisiera que alguien que viniera a mi casa a mandarme a decirme, arregla tu casa así, ordena las cosas como tú quieras? Pues yo en mi casa yo decido, ¿no? Es que el Amazonas sí, pero el Mississippi no. Claro, exacto, ¿no? Ese es el punto, que ellos sí conservan bien sus recursos naturales, o el Gran Cañón, ¿no? O
los bosques estos de secuoyas gigantes y no sé qué, eso sí no están tocados. ¿Y dónde dejaron a sus primeras naciones, no? A los indígenas que ellos poblan, pues los hicieron añicos también, o están sumidos en reservas donde hay altos índices de alcoholismo. Entonces, eliminan a los verdaderos propietarios de pues, de estas relaciones entre la naturaleza y el hombre, y terminan devastándolo todo, ¿no? Porque finalmente también, desde el punto de vista no solo social, pero también ecológico, o sea, no puedes cercar un área y siempre hay como flujos de materia y energía de un lugar a otro, entonces no puedes cercar algo y dejarlo tocable, ¿no? Y lo mismo pasa con la sociedad, ¿no? O sea, siempre hay maneras de intercambios, entonces, pues sí, es un poco, pues sí, imperialista pensar que el Amazonas es de para todos y que el Gran Cañón solo es estadounidense, ¿no? O los Alpes, ¿no? Muchas gracias, Libertad. Muy bien, pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más, o preguntar alguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que en ese caso, pues daríamos por terminada la sesión. Yo te agradezco mucho, Libertad, por la plática muy interesante que nos has dado, muy ilustradora sobre estas perspectivas de los comunes. Y bueno, para la siguiente sesión, que va a ser más o menos en un mes, nos va a corresponder a mí y al equipo con los que fuimos a hacer una investigación sobre resistencia a la vacunación en San Juan Cancuc, en Chiapas, y vamos a presentar resultados, algunos de los resultados que obtuvimos sobre esta comunidad de San Juan Cancuc, justamente, ¿no? Entonces, pues los invito a que nos acompañen, nos dará mucho gusto, y pues les mando un abrazo, y pues muchísimas gracias por haber asistido. Y muchas gracias por escucharme. Gracias. Ya es todo, ¿verdad? Ya es todo, perfecto. Bueno.